Hola, bienvenidos a esta nueva edición de Encuentro San Pablo, un programa de encuentro y de la Universidad Católica San Pablo. Hoy tengo el gusto de estar con la arquitecta Celia Mayafé, ¿verdad? Sí. Estamos bien. Celia, bienvenida. Muchas gracias. Tú no solo eres arquitecta, sino también tienes un doctorado en arqueología clásica, ¿verdad? Sí, correcto. Y Celia nos está acompañando en la universidad ya hace algún tiempo porque está haciendo una pasantía académica. Coméntanos un poquito más acerca de esa actividad. Esa actividad la hemos coordinado con dos profesores que están aquí en la universidad, y entonces es hacer una investigación de un tema en concreto que se encuentra, ¿no?, un tema activo de investigación de esta universidad. En este caso han sido los putucos, que son unas construcciones que se encuentran en Puno. Y estás hablando de los putucos porque tu tema de análisis o el tema que tratas tú es la arquitectura vernácula. Sí, exacto. Es arquitectura vernácula que hay en distintos lugares del mundo. ¿Qué debemos entender como arquitectura vernácula? ¿A qué se refiere cuando hablamos de esto? Se refiere a arquitectura propia de un lugar, que da respuesta a las necesidades que hay en un sitio, ya sean como de vivienda o de trabajo en el campo o de ganadería, y que utiliza material que hay en el mismo lugar o muy cerca. Entonces la arquitectura vernácula es rica en sí misma, ¿no?, por el tema de, digamos, la tradición que arrastra en su ejecución. Exacto, ¿no? Es una arquitectura que se ha heredado de generaciones anteriores, que no hay tratados de arquitectura que hablan de ello, pero sí que, ¿no?, de generación en generación estos conocimientos constructivos de los materiales y de las formas geométricas y estructurales se han transmitido y han prevalido durante años y siglos. Y en ese sentido tus dos especialidades calzan muy bien, digamos, para analizar este tipo de arquitectura, o sea, digamos, tener otra mirada sobre este tipo de construcciones. Sí, exacto. Al final la metodología para analizar estas construcciones es la misma en cualquier lugar del mundo, ¿no? Esta metodología de análisis y estudio, ¿no?, se puede aplicar a distintas formas y a distintas construcciones. Y tú que estás desde agosto, entiendo, aquí en Arequipa, ¿qué podrías o qué has identificado que podemos denominar que es una arquitectura vernácula? Ahí, ¿no?, podríamos hacer como grupos, ¿no? Uno sería, por ejemplo, aquí en el centro de Arequipa, donde se utiliza el sillar, podríamos, ¿no?, que este material y las geometrías de bóveda de cañón serían arquitectura vernácula. También, ¿no?, si nos alejamos un poco más, todas las zonas que están cultivadas, ¿no?, que tienen, ¿no?, unos pendientes y unos muros o La almenería. Exacto, también sería arquitectura vernácula. También, ¿no?, si nos desplazamos hacia Puno, ¿no?, toda la zona del Titicaca, todas las construcciones también son arquitectura vernácula, que hay en el medio del lago y por alrededor también. Y entonces, en ese sentido, es súper importante, digamos, reconocer o revalorar estas construcciones. O sea, nos pueden decir mucho más que el simple hecho de que estén hechas, por así decirlo. Exacto, estas construcciones tienen una serie de conocimientos que las llevan intrínsecas, ¿no?, que es desde la orientación que tienen, que están colocadas en un lugar muy concreto por una función muy concreta, y analizándolas, ¿no?, podemos dar respuesta, ¿no?, a confort térmico, de si eran construcciones destinadas a una vivienda, de que las personas que estuvieran allí dentro, ¿no?, estuvieran con un confort, por lo que son espacios que en verano no hace mucho calor y en invierno tampoco hace mucho frío. Y por ejemplo, en lo que mencionabas de Arequipa, ¿no?, el tema del sillar, el tema del tipo de construcción como tal, y la aplicación que tienen, también califica como una arquitectura vernácula y que por ende tiene que ser preservada. Exacto, esta arquitectura, ¿no?, al final es ponerla en valor. Desde la arquitectura o desde las escuelas de la arquitectura, al final cuando intervienes en este patrimonio, en estas construcciones, tienes que saber de qué es lo que estás tratando. Entonces, haciendo pedagogía y explicando, ¿no?, qué son, para qué sirven y la importancia que tienen, ¿no?, haces que se pongan en valor y que se mantengan a lo largo del tiempo. Si no conoces, a lo mejor llegas a un sitio y dices, esto no es lo que debe hacer, lo quito y pongo otra cosa nueva, ¿no? Podemos hacer cosas nuevas utilizando estos materiales o estas técnicas, y sobre todo reparando estas construcciones cuando ya las tenemos en el mismo lugar. Y claro, y que esas intervenciones sean, digamos, adecuadas, estudiadas, porque por ejemplo no le vas a poner, no sé, un pedazo de ladrillo a un muro de sillar, ¿no?
Exacto. También es muy importante saber, ¿no?, los materiales tradicionales o de arquitectura vernácula, cómo se comportan entre sí, ¿no? Si ponemos materiales que con el paso del tiempo pueden dar la posibilidad a moverse, ¿no? La madera, por ejemplo, es un material que está vivo. Entonces, si ponemos otro material que lo que hace es que impide este movimiento, se rompe. Y queriendo haciendo un bien para reparar una construcción de estas características, lo que hacemos es un mal a esta construcción, porque no permitimos que se mueva, por ejemplo. Interesante, bastante interesante. Y en ese sentido también es necesario de pronto establecer políticas públicas, ¿no?, para esto, y no solo para, digamos, cómo se interviene en la construcción, sino también para preservar o apoyar a quienes tienen ese conocimiento de manera innata, de manera tradicional. Sí, exacto. Este conocimiento durante muchos años se ha transmitido, ¿no?, de generación en generación. No hay escuelas que lo enseñen, por lo que, ¿no?, que desde el mundo académico podemos enseñar hoy en día esta metodología o estas técnicas. Es muy importante para preservarlas y para aplicarlas también hoy en día. Y esto pasa en todo el mundo, o sea, digamos, cada sitio tiene su propia idiosincrasia y también ha desarrollado su propia arquitectura vernácula. Por ejemplo, España, que es de donde tú vienes. Sí, exacto. Es la gracia que tienen estas construcciones, que además se adapta al material que hay al mismo lugar y de las condiciones sociales y económicas que hay a su alrededor. Con lo que analizando, ¿no?, y aunque tienen características distintas por el clima, por el material y por dónde están ubicadas, sí que la forma de transmitir esta arquitectura y los principios materiales y estructurales son los mismos. Encontramos construcciones alejadas a lo mejor 10.000 kilómetros, pero los fundamentos arquitectónicos son los mismos, que es la gracia. Al final es, ¿no?, cómo transmites no entiende de lugares del mundo, sino que la base siempre es la misma. Y cuéntanos un poco de la experiencia de tu país, o sea, allí hay, digamos, más políticas que permitan preservar ese tipo de arquitectura, o está también en ciernes. ¿Cómo está eso? Sí, desde allí a nivel político sí que se ha apostado desde hace unos años, a lo mejor unos 20 años, a aplicar esta arquitectura por los beneficios tanto ambientales que conlleva, también, ¿no?, para preservar. Y entonces, si tienes una construcción de estas características y la quieres arreglar ¿no?, o poner en valor, desde el Estado se dan unas ayudas para poder conservarlas y de una forma u otra poderlas como rehacer. Por lo que sí que se ha apostado bastante desde los últimos años hacia aquí para poder conservar esta arquitectura. Claro, y además digamos, el valor arquitectónico como tal puede impulsar otros sectores, como por ejemplo lo que pasa acá en Arequipa, ¿no? El centro histórico es lo más visitado que hay por los turistas, se genera también una dinámica de servicios hoteleros, servicios de alimentos, etcétera, etcétera. Sí, al final, ¿no?, que esa arquitectura es un signo de identidad como del lugar, porque está únicamente en este lugar, ¿no? Entonces, por la piedra, por cómo se coloca este material, da un símbolo ¿no?, de que yo soy de este sitio y esta es mi arquitectura tradicional. Entonces, ¿no?, lo bonito o lo atractivo es ir visitando sitios distintos y ver este valor identitario, ¿no? Si todo lo unificamos, ya nada nos distingue de este lugar, ¿no? Y en cambio, la base de arquitectura de estas características es que es un valor identitario. Cuando llegas a un sitio dices, esta es mi casa, ¿no?, por todo, cómo está compuesto. Y puedes decirle al foráneo, al extranjero, así soy, ¿no? Exacto, es la forma de mostrarse, ¿no?, tanto culturalmente como socialmente y constructivamente también. Esto es lo que tengo y así se materializa. Y puedes aprender de un sitio y de otro visitando. Claro, entonces no solo hablamos de muros o de construcciones, sino también hablamos de un propio, por así decirlo, de nuestro propio yo, ¿no? Sí, exacto. ¿No?, de dónde vengo y cómo me muestro cómo soy, ¿no? Y cuando viene un forastero, ¿no?, es lo que aprecia, ¿no? Si todo es igual, cuando vas a un sitio dices, esto lo tengo en mi casa porque he venido hasta aquí. En cambio, ¿no?, cuando llegas a un sitio y ves cómo es la arquitectura del lugar, es impresionante. Importante también que las nuevas generaciones aprendan a valorar esto, ¿no? Porque puede que algunos, o como ha pasado en algún momento aquí el debate, de que, pero estas son casas viejas, deberíamos tumbarlas, construir edificios, no sé, pero no es así de simple el análisis.
No, claro, es muy importante la pedagogía que se hace al respecto, ¿no? Entonces, desde las escuelas de arquitectura, ¿no?, a poder explicar, que lo pongan en valor para que los que son estudiantes dentro de unos años sean futuros arquitectos, que tomarán decisiones, ¿no?, tanto constructivas como urbanísticas, y que esto se enseñe desde el ámbito académico es fundamental para ponerlo en valor, en respeto, y para cuando hagan construcciones, ¿no?, todo esto sí que lo tengan en cuenta. ¿Y qué te motivó a ti venir hasta Perú? ¿Tenías algún antecedente, algo de algún estudio? ¿Qué es lo que te llamó a ti a venir hasta acá? Empezamos a trabajar con el grupo de investigación de aquí hace unos años. Yo vine hace un par de años y estuve aquí en Arequipa y me encantó. Y entonces he seguido trabajando con grupos docentes de aquí, hemos hecho congresos, investigaciones conjuntas, porque al final hemos visto, ¿no?, que aunque estemos muy alejados, el material o las formas de arquitectura vernácula son muy similares y podemos, ¿no?, enriquecernos de un lado hacia otro. Entonces, poder volver y hacer, ¿no?, estudios aquí sobre estas construcciones, para mí es un privilegio, y además de conocer el país y el entorno, ¿no?, y por el valor identitario, ¿no?, de conocer todos los sitios, ¿no?, y como el máximo exponente que sería el Machu Picchu, ¿no?, también ha sido una experiencia muy interesante de ver, ¿no?, cómo se trabaja la piedra, ¿no?, y cómo hay cosas comunes que se repiten en todo el mundo también, ¿no?, que es las bases constructivas, que son muy interesantes de poder ver y apreciar. Y poder verlo en distintas culturas, ¿no? Exacto. O sea, porque Machu Picchu es incaico, ¿no? Los putucos de Puno se dicen que son pre-incas, la andenería también es pre-incaica, en Arequipa que de pronto encuentras una mezcla más o mayor influencia europea, ¿no? Mayor influencia española. Sí. Al final es una clase, ¿no?, como digo, de construcción por todo el país, que es muy bonito, ¿no?, ir de un sitio a otro y ver, ¿no?, todas estas construcciones y aprender muchísimo. Esto, ¿no?, es interesante, ¿no?, de una construcción, una clase de construcción y de estructuras a todos los sitios donde vas, y ver, ¿no?, cómo las distintas culturas y las mezclas culturales también, ¿no?, han enriquecido, han cambiado, ¿no?, y han hecho que hoy en día podamos tener este paisaje y este entorno tan rico constructivamente. Y tú que eres especialista y vienes de España, ¿reconoces mucho de España en nuestra arquitectura arequipeña? Que es algo que siempre se dice, ¿no? Sí, en el centro sobre todo sí, en el casco histórico sí que hay algunas referencias que a veces, ¿no?, si te aíslas y dices, pues podría ser una calle que encontraría en algún lugar de España. Sí, pues estamos en ese mestizaje también. Sí, ahí, exacto. ¿no? Pero la gracia no es el sillar, ¿no?, que esta piedra tan blanca y tan maleable y tan bonita, allí no está y aquí sí que está, ¿no? Entonces a lo mejor hay algunas formas que sí que se asimilan, pero la forma del material es muy distinta, y esto para mí es lo que hace que sea un lugar tan bonito y tan especial. Y cuéntanos ahora un poquito de la investigación que vas a hacer en Puno. ¿Ya has tenido ocasión de ir para allá? ¿Vas a volver a ir? ¿Cómo es el trabajo que están realizando? Sí, el trabajo lo estamos realizando mediante el trabajo de campo que ha hecho una arquitecta de aquí en la escuela, y entonces analizamos estas estructuras mediante una técnica que se llama fotogrametría, que es que mediante muchas imágenes tenemos modelos en 3 dimensiones, y lo que hacemos es analizarlas desde un punto de vista térmico, cuál es su inercia térmica, para ver los beneficios que esto aporta, y también los principios estructurales, cómo es que se aguantan y cómo es el descenso de cargas, que se dice. Entonces haremos estos 2 estudios de comportamientos térmicos y también de orientación, y también de estructuralmente cómo funcionan. ¿Y para qué sirve, no? Es además para analizarlos, ¿no?, porque están en un momento de que hay gente que los abandona, que no los valora, ¿no?, y haciendo estos estudios pones en valor las propiedades que tienen, y además, ¿no?, son beneficiosos para poderlos aplicar a la arquitectura actual, ¿no? O alumnos que participan también en estos talleres ven cómo las proporciones de muros o de orientación pueden aplicarlo a sus proyectos de aquí a la escuela. Interesante, bastante interesante, porque también nos permite revalorar el trabajo de ese constructor de la zona que elaboró en función a criterios de pronto instintivos
una vivienda que sirve, que es muy útil y que, bueno, ahora gracias a estudios como los que ustedes están haciendo permite ser más conocidos, revalorados, de pronto ya está aplicados en nuevas construcciones. Exacto, y sobre todo es poner en valor todo este trabajo y conocimiento constructivo que llevan en sí los putucos. Interesante, entonces estás por Arequipa, Puno, bueno, y seguro seguirás haciendo muchos más estudios con nosotros. En verdad te agradecemos la entrevista, te agradecemos también tu presencia aquí, que puedas ayudarnos a conocer un poco más de nuestra propia cultura, porque como dijiste, es identidad también, ¿no? Exacto. Es identidad, es cultura, es valor y amor propio, porque sí. Hay una frase bien cliché que dice que nadie ama lo que no conoce, y mediante este tipo de cosas podemos hacerlo. Sí, exacto. Perfecto, Celia, muchísimas gracias por esta entrevista y a ustedes, por el muchas trabajo gracias. Que estás realizando. Gracias. Gracias. Conmigo será hasta una próxima ocasión. Ya saben, no olviden vernos todos los martes a mediodía por las redes sociales de Encuentro y de la Universidad Católica San Pablo. Cuídense mucho y hasta una próxima ocasión.